mañana con 34 minutos. Le quiero agradecer siempre la buena disponibilidad, la voluntad al presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por el contacto. ¿Crees tú, voy al tiro al hueso, ¿no? ¿Crees tú que se han tomado las medidas correspondientes en nuestro país y en nuestra región respecto de esta pandemia, como ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, llamada coronavirus o COVID-19, Gonzalo? Sí, yo creo que en general las medidas que se han tomado son las adecuadas, van en la dirección correcta. Creo que en algún minuto hemos tenido discrepancias respecto con la velocidad que se deben implementar, pero en general las medidas han sido las adecuadas y son lo que nos ha enseñado la epidemia, que ha afectado primero a otros países, y eso nos ha servido para saber qué es lo que tenemos que hacer. Uno mira lo que ha sucedido en España o en Italia, y una de las críticas que hacen ahí en forma interna es que se demoraron en tiempo, algunos días, algunas semanas, en tomar algunas determinaciones. Uno aprende de esas realidades, ¿no? Yo creo que nuestro país debería aprender de la demora en algunos casos que sucedió en España o en Italia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que por eso es que ha habido una presión que ha sido acogida por las autoridades, por ejemplo, para la suspensión de clases. Ahora, es difícil poder cambiar las conductas individuales por la simple instrucción de una autoridad. Hay que tomar en cuenta que países como Italia o España, o incluso Alemania, que son países que tienen una disciplina mayor que la que tenemos nosotros, ha sido difícil implementar medidas de contención o de segregamiento social, digamos, porque la gente, mientras no ve la amenaza real al lado, no las toma. Nosotros tenemos que tomar decisiones en las próximas semanas respecto de otras medidas de segregación social, como por ejemplo, qué vamos a hacer con los cines, qué vamos a hacer con los malls, qué vamos a hacer con el plebiscito. Entonces, las medidas van increciendo, pero la velocidad con que se implementan no siempre tiene que ver con la pura voluntad de la autoridad, sino que tienen que ver con un fenómeno sociológico que es más difícil de controlar. Nosotros ayer, por ejemplo, en la noche vimos lo que sucedió con los cruceros en el puerto y cómo la gente reaccionó de una manera un poco descontrolada. Entonces, sabemos de que las medidas que se tomen tienen que tener un sentido de realidad de cómo se van a implementar. Claro, yo creo que hay cierta parte que de la gente hoy día en la madrugada que se pasó un poquito de vuelta, y yo estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? ¿Pueden o no pueden viajar? Si ayer el gobierno dice una cosa, acá se está tratando a turistas de una manera y a gente de otra, igual se genera este desorden, este caos comunicacional, pues, ¿no? Para que haya un malentendido. Sí, pero yo lo que quiero llevar a la gente es a reflexionar respecto de que nosotros tenemos que tener cierto grado de confianza en nuestras autoridades respecto, o sea, uno no es cierto que uno no tiene que actuar como un cordero, digamos, sin ninguna reflexión o sin ninguna visión crítica, y creo que, por ejemplo, nosotros como Colegio Médico hemos sido críticos, pero no hemos dejado de apoyar a la autoridad respecto a las medidas que se están tomando. Por ejemplo, los cruceros de ayer, yo no conozco exactamente cómo se dieron los hechos, pero tengo entendido de que se trata de cruceros nacionales que ya habían partido de este puerto y que habían vuelto a este puerto sin haber recalado en otros lados. Eso lo desconozco. Pero ahí hay que hacer una crítica a la autoridad respecto de que tiene que ser consecuente con las medidas que toma, pero también hay que pedirle al público que si se toman algunas medidas respecto de ciertos pasajeros, por ejemplo los pasajeros nacionales, ellos están prácticamente, o sea, en lo que dura el viaje, ellos están en cuarentena. Claro. Entonces, la gente tiene que entender de que el riesgo hoy en día es inminente, y más allá del hecho puntual de ayer, mi mensaje para la población es el siguiente: nosotros, por más aislados que estemos del resto del país, no vamos a lograr de que no llegue el coronavirus a Punta Arenas. Lo más probable es que en este minuto haya gente caminando por las calles de Punta Arenas que vienen llegando de Santiago y que se infectaron sin saberlo, que están en periodo de incubación. O sea, nosotros vamos a tener coronavirus. Eso no existe la opción de que nosotros la pandemia va a pasar por encima de Punta Arenas. Eso no va a ocurrir. Vamos a tener coronavirus. Todos los esfuerzos están hechos, y la normativa y todo lo que hacemos está para que los casos se presenten lo más espaciado posible, para cumplir con este concepto que se llama aplanar la curva. Vale decir, para que los casos que se presenten no se presenten concentrados y de una sola vez,
y que nos saturen los servicios de urgencia y las camas de UCI y los sistemas de salud que tenemos en la región. Y en ese sentido se ha hecho un trabajo planificado, ¿eh? Hay gente que está trabajando hace 2 meses en esto. Entonces hay protocolos porque la epidemia va cambiando, así como cambian las fases, también cambia respecto de si aparecen o no aparecen casos y con qué concentración. Existe un protocolo de escalamiento para que si se da tal situación se haga tal cosa, y si esta situación se agrava se haga tal otra. A ver, por lo que entiendo y estoy de acuerdo, Gonzalo, es que sí, las medidas que se han tomado en las últimas horas van en vías de poder aplanar esa curva, ¿no? O sea, vamos a tener sí o sí coronavirus, eso está más que claro, si no hoy día será mañana, si no va a ser el miércoles, algún caso de coronavirus va a explosar públicamente, pero con las medidas que estamos tomando deberían ser menos los casos, ¿no? Yo creo que sí, deberían ser menos los casos y deberían darse en el tiempo más largo, o sea, no se concentren todos en una sola, en un pequeño periodo de tiempo, porque eso colapsa los sistemas de salud. Sí, exactamente. ¿Por qué se colapsan? Porque la gente se desespera también un poco, ¿no? Y porque si el contagio es muy rápido, y entonces uno tiene que pensar de que esto es un tema de probabilidades. Si tú tienes 100 personas infectadas, lo más probable es que 80 van a hacer un cuadro leve que se puede manejar en la casa y no van a tener mayor problema. Pero las otras 20 van a consultar por cuadros de moderada o mayor intensidad. De esos, 10 probablemente van a requerir hospitalización o 15, y 5 van a requerir UCI. Entonces, si tú tienes todos los casos en un tiempo muy, muy pequeño, si tienes los casos muy concentrados, la cantidad de camas de UCI, por ejemplo, que vas a necesitar es muy alta. En cambio, si esto tú lo tienes espaciado en el tiempo, tienes tiempo de dar de alta a un paciente para ingresar otro. Entonces, el colapso de los sistemas de urgencia es mucho menor. Esto hace además de que mejore la sobrevida, porque en los lugares donde ha habido colapso de camas UCI, por ejemplo, la mortalidad aumenta porque tienes menos opciones de recuperar gente, por ejemplo, con ventilación mecánica, pues se te acaban los ventiladores, que es lo que ha pasado en la zona norte de Italia y en algunas regiones de España. La gente, o sea, la recomendación también, Gonzalo, es que nosotros acabamos de hablar con el CERM de Educación, o sea, esto, la repitencia respecto de que esto no son vacaciones, que los chicos está bien, no van al colegio, pero no significa que van al mall y todo lo demás, o que van al cine, Exacto. o que se van a juntar en las casas. Eso hay que tenerlo sumamente claro, no solamente para los chicos que no van a ir al colegio, sino que para todos nosotros en general, ¿no? Para todos, mira, está absolutamente, si hay algo que hemos aprendido, más que el tema de que lo que haga el gobierno o no haga el gobierno, ese es otro tema, pero lo principal para la gente que escucha hoy en día es lo que podemos hacer nosotros, y nosotros tenemos que cambiar un montón de hábitos que cuesta mucho cambiar. Primero, no tenemos que saludarnos. Las medidas de distanciamiento social son súper importantes y pesan mucho, pero tienen que ser cumplidas casi por el 100% de la población. Cuando un porcentaje de la población no las cumple, se cae todo el sistema, digamos. Las medidas de distanciamiento social, esto de no saludarse de besos ni abrazos ni andarse tocando, es algo que tenemos que hacer. No es algo que vayamos a hacer para siempre, pero por lo menos por un tiempo tenemos que acostumbrarnos. En mi familia ya no nos estamos saludando más que tocándonos el codo o saludándonos de lejos. Eso es un acto de cariño, eso. Sí, sí. Lo otro es ponerlos en riesgo. Segundo, evitar estar a menos de 1 metro de la persona que está al lado en cualquier lugar público donde estemos. O sea, y por eso significa evitar ir o salir de la casa a hacer trámites que podemos postergar. Por ejemplo, toda la gente que va al banco y que puede hacer trámites online, háganlo online, no vayan al banco. No tiene sentido estar en contacto con otra gente que no sabemos si está infectada. El hecho de estar en fase 3, para entenderlo en fácil, fase 3 significa que no sabemos si el que está al lado está infectado o no. Eso es fase 3. O sea, significa que ya se perdió la trazabilidad de los casos. O sea, ya hay casos que no sabemos si tuvieron contacto con un caso positivo, si venían de Italia o venían de España o de Irán o de Japón, ya, o de lugares que aparecen en el listado de los países. O sea, ya hay casos en donde no tenemos explicación dónde se contagiaron, y eso significa que el virus está circulando libremente en nuestras ciudades. Ajá. Y como es un virus que vive en superficie, tenemos que acostumbrarnos a lavarnos las manos muy frecuentemente. Sí. Yo, por ejemplo, ayer le explicaba a mi mamá, mira, si por alguna razón tú trata de no salir, si tienes que ir al supermercado, llámame, por último voy yo.
y te paso a dejar las cosas. Pero si tienes que salir, porque mucha gente va a tener que salir a hacer muchas cosas, Sí. eviten estar a más de 1 metro de otra persona, eviten tomar contacto con superficie, no tomen los pasamanos de las escaleras ni de las escalas mecánicas, que son lugares que están normalmente contaminados. Traten de, si tienen alcohol gel, bueno, sirve para el momento, pero cualquier superficie que tomen, después que la dejen, no se toquen la cara, no se lleven la mano a la nariz, ni a la boca, ni a los ojos, que son los lugares de entrada del virus. Y traten de lavarse las manos frecuentemente o de buscar lugares donde hay alcohol gel, si es que no hay agua y jabón, pero agua y jabón basta, no se necesita ningún desinfectante sofisticado. Y hacer buen aseo en superficie. Cuando uno llegue a su casa de afuera, tratar incluso de cambiarse de ropa, no es una mala idea, porque lo que sucede es que esta distancia de 1 metro tiene la siguiente racionalidad, y es que el virus es pesado, por lo tanto, si se expele de la boca de alguien, por ejemplo, que tose y que está infectado, normalmente ya después de 1 metro ya no te va a llegar a la altura de la boca, los ojos o la nariz, y va a caer desde el cuello hacia abajo, digamos, pero va a quedar en las superficies de la ropa, y por lo tanto es importante después de salir volver y cambiarse ropa. Ahora, yo sé que mucha gente que me está escuchando debe decir que exagerado un doctor, pero nosotros acá tenemos la oportunidad de hacerlo bien desde ahora y no esperar a que tengamos muchos casos. Y por lo tanto acostumbrarnos a hacerlo. Yo hice el ejercicio el otro día de ver en 3 horas cuántas veces me toco la cara, y es muy difícil no tocarse la cara, estamos acostumbrados a tocarnos la cara. Yo le pido a la gente que lo haga, que se vaya concientizando de esto, porque todas las medidas que tomamos ahora nos pueden parecer exageradas, pero después nos van a parecer insuficientes. Ese es un concepto que me parece muy, muy gráfico de lo que está sucediendo. Los grupos de mayor riesgo son sobre 65 años, pero sobre todo sobre 80 años, ¿no? Cierto. Es allí donde se concentra mayor letalidad, o sea, la mayor proporción de pacientes, o sea, 15 hasta 20% de los pacientes que se enferman fallecen. Ok. Gonzalo, ¿qué es entrar? Porque yo creo que estamos a puertas de la fase 4. Ya explicaste lo que era la fase 3. No sabemos si Aldarado está o no está infectado. ¿Y qué significa fase 4? Bueno, la fase 4 significa que ya vamos a tener alta mortalidad y los servicios de urgencia y los servicios de contención de salud van a estar sobrepasados, y por lo tanto vamos a estar confinamiento de la gente, como sucede en este minuto en el norte de Italia, que la gente está encerrada y no hay nadie en las calles. Sí. En España también, Italia y España, una cosa España, increíble. Sí. ¿Cuál es tu visión respecto de qué deberíamos hacer de aquí a los próximos días? Porque si ya suspendimos las clases en todos los colegios, en todos los jardines, también en la educación superior, porque los institutos y las universidades a partir de hoy solamente online, ¿qué pasa con esto? Va de la mano con la economía, porque también podemos caer al precipicio económicamente hablando si cerramos los malls, cerramos los cines, empezamos a cerrar ese tipo de lugares, pero pareciera que podría llegar a ser inevitable en los próximos días, ¿no? Es muy posible. Aquí también hay un tema de oportunidad. Por ejemplo, ayer yo fui crítico respecto del doble mensaje que hubo, porque el comité asesor decía que no suspendan las clases, y a los 5 minutos sale el presidente diciendo suspéndelas. Exactamente. Eso no significa, a pesar de, fui crítico respecto de cómo se manejó comunicacionalmente, porque la gente queda desconcertada. Pero todas estas discusiones tienen algún grado de racionalidad. Por ejemplo, una de las desventajas de haber suspendido las clases es que se nos cae, por ejemplo, un poco la vacunación contra la influenza en los niños. Ya. Si lo hubiéramos tenido en el colegio era muy fácil vacunar contra la influenza rápidamente. Ahora va a haber que rediseñar sobre la marcha cómo lo hacemos para que los niños se vacunen contra la influenza, porque tampoco podemos tener virus e influenza circulando al mismo tiempo, porque eso es otra sobrecarga sobre los servicios urgentes. Entonces, las medidas se conocen, pero no se sabe con absoluta exactitud en qué minuto implementarla. Tampoco se trata de adelantarse tanto que efectivamente la economía sucumba o haya gente que quede aislada y no tenga quien le lleve nada a la casa, digamos. O sea, que sucedió, por ejemplo, en China, pasó que hubo adultos mayores que murieron solos en la casa porque estaban tan aislados que nadie se percató. Entonces, la oportunidad es un tema que hay que discutir, pero es evidente que en algún minuto van a tener que desaparecer todas las actividades masivas, y eso incluye los malls, los cines, los restaurantes. Yo creo que todavía es un poco pronto para tomar estas decisiones, pero tampoco hay que dejarla pasar por mucho tiempo.
en eso yo lo que les llamaba es a confiar en los expertos. En la región tenemos un buen comité de emergencia que está trabajando en esto, que tiene simulacros de los escenarios posibles, y en cada opción hay protocolos para enfrentar la emergencia. Tenemos la suerte que tenemos 2 infectólogos en la región que han estado trabajando fuertemente en el tema durante los últimos 2 meses, y por lo tanto yo en serio hago un llamado a la población a confiar en la autoridad sanitaria, que es detrás de la cual nos vamos a cuadrar todo. Si técnicamente tenemos algún reparo, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros como colegio hemos sido críticos y hemos tratado de presionar a la autoridad cuando hemos tenido la impresión de que hay que hacer algo más rápido o más lento. Uh-huh. Pero es importante que la gente se cuadre detrás de lo que dice la autoridad sanitaria. Ellos tienen expertos en este tema y tienen protocolos para ir cambiando la situación a medida que se presenten casos. Entonces, no hagamos esta cosa de psicosis colectiva y que la gente se entera por internet o por un Twitter de lo que hay que hacer. No, la voz cantante aquí la tiene la autoridad sanitaria, y hay que hacer lo que la autoridad sanitaria vaya decidiendo. ¿Y ustedes hasta esta altura están de acuerdo con las decisiones que se están tomando en términos sanitarios? Sí, tú has visto, por ejemplo, que las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico a nivel nacional han sido, incluso cuando han sido críticas, han sido súper constructivas. Estamos de acuerdo en la dirección en que esto está, pero hay que ponerle un poco más de velocidad, o hay que apurar esto, o hay que acelerar esto por aquí y por allá. Que finalmente es un órgano técnico que se pone a disposición de la autoridad sanitaria para mejorar los protocolos, pero en ningún minuto ha habido un llamado a no hacer lo que la autoridad sugiere. Hay que cuadrarse detrás de lo que el ministerio... Eso hemos hecho en otras oportunidades, y este es un país que tiene alguna cultura de salud pública detrás de un ministerio que es normativo y que dicta resoluciones. Lo que no podemos hacer es estar poniendo un carabinero al lado de cada persona para que ejecute las acciones de acción personal que tienen que cada uno hacer. No, por cierto. Eso es responsabilidad de cada uno. La responsabilidad individual es una responsabilidad con el resto de la comunidad. Mira, El lavado de manos, el distanciamiento social, el no salir para hacer cosas que no son indispensables, eso es algo con lo que cada uno tiene que aportar, y es súper importante porque además ha demostrado de que son los elementos más importantes para el control, para aplanar la curva de esta pandemia. Quiero mostrar esta imagen nuevamente, Cris, que es lo que está sucediendo en la clínica, pero esto, por la información que nos está llegando, repercute en consultorios, hospitales y todo lo demás, que la gente va a vacunarse, porque hoy día comienza la campaña de la anti-influenza, ¿no? La vacunación contra la influenza. Esto es bastante paradójico, Gonzalo, porque cuando estamos pidiendo de que no se acumulen grupos de gente, acá se están acumulando. Se entregaron 145 números a eso de las 8 de la mañana, se entregaron todos los números, porque esas son las vacunas que se iban a entregar en el día de hoy. Ya no hay más números, obviamente, y hay aglomeraciones de gente en lugares de atención de urgencia, SAPU, obviamente la clínica. Esto va a pasar, pues, y ahí acá, por lo que estoy viendo, es sumamente transversal. Veo personas de mucha edad y veo chiquititos, muy jovencitos. Esto va a pasar a partir de hoy día también, pues, a propósito de la influenza y todo lo demás. Es un poquito paradójico. Sí, como la progresión de la enfermedad sigue un patrón geométrico bastante predecible, nosotros todavía acá en Punta Arenas tenemos una baja probabilidad de tener casos positivos, y por lo tanto la circulación del virus es mucho menor de la que, por ejemplo, podría haber en Santiago. Y hay que aprovechar estos días que quedan, esta semana por lo menos, hay que aprovechar esta ventana de oportunidad para que toda la población de riesgo se vacune contra la influenza. Eso es súper importante. Yo sé que eso puede provocar algún grado de aglomeración, pero hay que buscar maneras de evitar eso, con el sistema de números, con el sistema de atención diferida, y a la gente pidiéndole que guarde la distancia necesaria entre una persona y otra, que lleve alcohol gel, o que se lave frecuentemente la mano, o que existan dispensatorios de alcohol gel en los lugares donde se va a efectuar la vacunación. Pero necesitamos también proteger a la gente de la influenza, porque ese es otro problema de salud que se presenta en el invierno y que nos satura los servicios de urgencia y los requerimientos de camas críticas, y necesitamos tener eso desocupado para la pandemia del coronavirus.
Las últimas dos cositas, Gonzalo. Me preguntan si se exige o no se exige, a propósito de lo que tú mismo dijiste hace un rato, que me parece muy buena idea, esto de llegar a la casa y si es posible cambiarse de ropa, ¿no? Si en el hospital se exigen a la gente que trabaja en el hospital que cambien su uniforme cuando salgan de su trabajo, porque te dicen algunos andan hasta en el transporte público con la misma ropa que ocuparon el día en el hospital. No sé si están así, pero he recogido 3-4 comentarios acá de gente que nos está escribiendo. ¿Se les exige salir o podría ser parte de un protocolo? En general, la gente que trabaja en salud sabe que llegando a su casa se tiene que sacar la ropa, lavarla y... No, la idea después, la idea es saliendo del hospital. No sé si me entienden sí, a ver, la gente que trabaja en urgencia o que trabaja en unidades críticas, normalmente usa ropa sobre su ropa, que es para evitar el contacto. Okay. Y la verdad es que el resto de la gente hay recomendaciones efectivamente de que cuando uno llega a la casa se saque la ropa que anduvo trayendo durante el día, pero eso es para todo el mundo. Uno tiene que pensar una cosa, los funcionarios de la salud no tienen más riesgo que la gente que anda en la calle. De hecho, dentro del hospital los protocolos de aseo, asepsia, desinfección, lavado de manos es mucho más estricto que el que existe en la calle. Por lo tanto, si uno se sube a una micro y ve a un profesional de la salud con su uniforme y ve a otra persona al lado vestida de civil, probablemente la persona de civil tenga más riesgo de ser contagioso que el personal de salud. No es un tema, a lo que voy yo es que por eso son las medidas universales, porque todos debemos cumplir esas medidas, personal de salud, personal civil, o sea, no porque veamos a alguien vestido de que es personal de salud vamos a pensar de que estuvo más expuesto y que por lo tanto puede ser más contagioso. Todos podemos ser contagiosos porque no sabemos si la persona al lado tiene un hermano que vino llegando de Italia y que lo vino a abrazar y a traerle un recuerdo y le regaló un llavero, digamos. O sea, eso no lo sabemos y por lo tanto las medidas son universales. Ya, tenemos la herramienta del test rápido, todavía no la tenemos acá. ¿Qué pasa si hay alguien en observación y se hace un examen? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Hay que enviarlo al norte y todo lo demás o no? Sí, hay que enviar, sí, pero está a puertas de estar implementado esta semana, por lo que yo tengo entendido. Tenemos, al parecer hay una opción de hacerlo a través de los laboratorios de UMAG que tienen que ellos tenían en sus laboratorios la opción de hacer esta reacción de polimerasa en cadena para transcripción de RNA, que es lo que se utiliza para detectar el virus. Entonces, los kits estarían llegando y se estaría implementando ya en la región esta semana. Esa es la información que yo tengo de la autoridad sanitaria. Ahora, yo en esto voy a hacer la denuncia pública porque me parece que es colmo, pero las líneas aéreas, en este caso la TAM, por la información que yo tengo, el cobro que hacía por el traslado de una muestra biológica era de 10.000 pesos y ahora es de 80.000 pesos. No te puedo creer. Entonces, si estamos hablando de un poquitito de especulación, podríamos decir de que esto no es muy presentable. ¡Qué increíble! Vergonzoso, me parece. Vamos a hacer las investigaciones y las averiguaciones del caso. Es vergonzoso, insólito. No, y además inaceptable. Inaceptable. Lo último, don Gonzalo, me tengo que ir al corte, pero la gente está muy interesada. Me preguntan por los viajes entre Punta Arenas y Natales en los buses. Me imagino que los buses tienen que desinfectar, tirar, no sé, no tengo idea. O sea que sí, hay protocolos de desinfección, lo mismo que los supermercados. Mira, yo no tengo exactamente el protocolo acá en la región y cómo ha sido su difusión. Me parece que ya se difundió, pero por lo menos por lo menos en Santiago es así. Los supermercados en las noches están haciendo una desinfección muy profunda con líquidos clorados, que basta con eso, pero una muy buena desinfección de manillas, de estantes, etcétera, de todo. Y por lo tanto también esta es una recomendación, los adultos mayores sobre todo. Si tienen que ir al supermercado, háganlo muy temprano en la mañana, que es cuando está todo desinfectado, las manillas desinfectadas, etcétera. Entonces también eviten el riesgo de esa manera. Los viajes en bus, también es importante que la gente tome las precauciones habituales de tratar de sentarse, ojalá si se pueden, no se sienten todos juntos. Si está vendido el bus completo, bueno, hay que tomar medidas como el lavado de manos, evitar evitar toser si uno no sabe si está contagiado. Uno no sabe tampoco si uno está en periodo estas medidas de toser sobre el antecodo,
pero más que eso no podemos hacer. En algún minuto, si tenemos casos positivos, en algún minuto es posible que tengamos que suspender incluso los buses o los lugares donde, como sucede en este minuto en Italia o España, pero hasta el momento no hemos llegado a ese nivel de riesgo. Ya, me preguntan por si hay algún lugar especial en el hospital, si hay gente en observación en estos momentos. Yo imagino que si hay alguien en observación lo tienen aislado, me imagino yo. Y la otra pregunta que va de la mano es para los estudiantes que están haciendo sus internados en el hospital, ¿ellos siguen funcionando normalmente? También me lo preguntan. Hasta el momento yo tengo el entendido que los internos siguen trabajando y de hecho el decreto que emitió Subsecretaría de Salud permite incluso la contratación en el minuto que se requiera, incluso la contratación de internos para efectuar tareas de contención de la epidemia. Uno cuando empezó a estudiar medicina sabía que en algún minuto podía llegar a este nivel de compromiso y en esto yo quiero hacer un homenaje a los funcionarios de salud que son en este caso la primera línea y que van a tener que lidiar con la parte más dura de la pandemia. Así que bueno, solamente pedirle a la gente que tome conciencia, que haga todo lo posible de lo que está de su lado. Los protocolos y las formas de contención en este hospital al menos están pensadas hace varios meses, hay insumos, tenemos cómo contener a los casos, pero no hay ningún sistema de salud del mundo que aguante una avalancha de casos muy alta donde tengamos que estar eligiendo quién puede usar un respirador y quién no porque no tenemos los insumos suficientes. Eso depende del comportamiento de la gente. El aplanar la curva no depende de los sistemas hospitalarios, depende del comportamiento individual. Así es. Ha habido bastante gente en observación y hay otros que han llegado de viajes de Europa, incluso gente ligada a la salud, que por mutuo propio me parece muy responsable y tendría que ser, todos tendríamos que tener esa conciencia, han decidido quedarse en casa en esta entre comillas cuarentena de 14 días, porque cuarentena son 40, ¿no? Pero bueno, el quedarse en casa durante 14 días, me parece que han habido también, siguen habiendo casos en observación, ¿cierto, Gonzalo? No sé si en este minuto hay algún caso en observación, no. Por lo menos los que había, algunos ya tienen exámenes negativos y han sido dados de alta, pero efectivamente esos protocolos se cumplen y se cumplen bien. Esta cuarentena, entre comillas, que es un término que traemos de hace muchos años atrás, pero en realidad este tiempo de observación, que debe ser de 14 días, está basado en el hecho de que ese es el tiempo de incubación para que aparezcan los síntomas. Pero la contagiosidad de alguien puede incluso partir desde el periodo presintomático, o sea, no es necesario que alguien esté con síntomas para ser contagioso. La gente es contagiosa desde un par de días antes de que aparezcan los síntomas incluso, así que por eso es que es tan importante asumir las medidas de prevención universal. Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico, un gusto conversar contigo, Gonzalo, buena semana y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, chao, buena jornada. 10:02, pausa y conversamos con el diputado Karim Bianchi. Buce Fernández te invita a disfrutar y viajar en sus modelos.